Buenos días, buenos días, buenos días. Son las 8 de la mañana. Hoy vamos a tener 3 cultos. ¿Por qué? Bueno, uno a las 8 para los que quieren llegar a la iglesia a las 10. Vamos a estar en la iglesia haciendo limpieza, reparaciones, cositas para que estemos listos cuando vamos a estar allá en vivo. Bueno, gracias por participar en este servicio en línea a las 8 de la mañana. Espero verles a las 10 en la iglesia. Vamos a orar y adorar al Señor con todos nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo. Recibe nuestra alabanza y adoración. Señor, gracias por el privilegio de adorarte y darnos oídos para oír tu palabra santa. En el nombre de Jesús, amén. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Cielo gris, le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy, mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero, por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios, por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Pues te exaltaré. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa, canto a caminar sobre el agua. Tu amor, yo vivo estoy, mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero, por tu amor yo vivo estoy. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como
como nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, en su amor confiamos. Hay descanso en Él. Descansa en el Señor, hermano. Adoramos tu nombre, Cristo. Cántalo con nosotros. Espina en su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel
tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Puedes cantarlo, tu nombre. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Él ha vencido a la cruz, a la tumba. Cántalo. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Él ha resucitado y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está
Qué lindo tiempo de adoración y alabanza. Yo espero que tú, está listo para la palabra de Dios. Estoy bien emocionado de lo que Dios va a hacer durante este tiempo de predicación y ministración a sus corazones. Y estamos continuando nuestra serie de predicaciones sobre el tema en pos de Dios, siguiendo en pos de Dios. Y hoy quiero hablarles sobre Dios habla. Yo tengo una versión de la Biblia, hay varias versiones de la Biblia. Uno se llama Reina Valera, otra nueva versión internacional. Pero yo recuerdo cuando yo aprendí español en el año 1997, compré una Biblia que se llama Dios habla hoy. Qué lindo pensamiento, que Dios habla. Pero no Dios solamente habla, Dios habla hoy en día. Y no solamente habla hoy en día, habla continuamente. Prediqué la semana pasada sobre el tema Dios está aquí. Y con ese tema de hoy, que Dios está aquí y que Dios habla hoy o que Dios sigue hablando, debemos pensar que Dios no solamente está en su sala, no solamente está donde tú estás, pero Él está allí para hablarte, para comunicar su corazón. La razón para la cual Dios habla es porque Él quiere que nosotros sepamos sus pensamientos. Él quiere que nosotros sepamos su corazón. Bueno, vamos a entrar inmediatamente en la palabra de Dios, comenzando con un versículo famoso, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Vamos a ver, aquí está. En el principio ya existía el verbo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Cuando la palabra de Dios dice que el verbo era Dios, ese transmite a nosotros el concepto, la idea que Dios está comunicando continuamente a su creación. Dios está continuando comunicando a su creación. En verdad, la voz de Dios es el poder más fuerte en la creación. La creación solamente existe por la voz de Dios. En el principio no había nada, según Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios. Y no había nada, no existía nada. Pero Dios habló y la luz fue creada. Dios habló y las estrellas fueron creadas. Dios habló y el mundo fue creado. Y necesitamos entender que la palabra de Dios es espíritu. Eso es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 66, que la palabra de Dios es vida y espíritu. Y cuando Dios habla, Él siempre habla vida. Habla vida a nuestras vidas, habla vida a nuestros corazones, habla vida a nosotros. Debemos entender ese principio, debemos entender ese concepto. Ahora vamos a seguir dándole punto al punto. Por eso llegamos al punto número 1. Dios no permanecerá en silencio. Dios no permanecerá en silencio. ¿Qué significa eso? Por naturaleza, Dios no puede estar callado. Por naturaleza, Dios sigue comunicando.
Es la razón por la cual los seres humanos no tienen excusa. Es el concepto bíblico que deben entender en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Que Dios habla en tres maneras según esos dos capítulos. Dios habla primeramente a través de su creación. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 20. Habla a través de la creación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que Dios existe, que hay un creador que existe por la creación. Como nosotros sabemos que un pintor existe porque hay una pintura. Que nosotros sabemos que hay un, ¿cómo diré? Arquitecto o constructor que existe porque hay un edificio. Igual, nosotros sabemos que Dios existe por la creación, porque si hay creación, debe ser un creador. No, esta creación no puede solamente aparecer de nada a través de un gran boom. No, con tantos detalles y belleza, es obvio que la creación fue creada y es creada por Dios. Es la única explicación lógica. Segundamente, en Romanos 1 o 2, Dios no solamente habla a través de la creación, habla a través de la conciencia. Nosotros sabemos entre el mal y el bien a través de la conciencia. Sabemos nosotros por nuestra conciencia, sabemos que matar está mal, que robar está mal, que nosotros estamos golpeados o picados en la conciencia porque Dios habla a través de la conciencia. Y por fin, la palabra de Dios dice, en los últimos días habla a través de Cristo. Y eso es lo que se refiere Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo era estaba con Dios, el verbo era Dios. En el mismo capítulo, Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne y vivía entre nosotros. Y por eso sabemos claramente que esta porción de la palabra de Dios está hablando sobre Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Sí, qué bueno que tenemos la Biblia. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios escrita. Pero no es suficiente. No solamente necesitamos la Biblia escrita, necesitamos la Biblia escrita sobre nuestros corazones. Necesitamos la palabra en viva. Es como los fariseos. Los fariseos tenían Cristo delante de ellos. Ellos miraron el verbo, miraron Cristo, pero no tenían la palabra de Dios, no tenían la palabra escrita en sus corazones. Bueno, vamos a seguir. Punto número 2. Dios está hablando. Y yo quiero decir más que eso. Yo quiero decir que Dios está hablando continuamente. Habla continuamente. Él no mantiene callado. Él sigue hablando. La razón por la cual yo creo que usted está oyendo y mirando esta predicación es porque Dios está hablando a tu corazón. Habla a nosotros momento por momento. Y Él sigue hablando, tratando de ayudarnos a acercarnos a Él, a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y vamos a seguir. Terceramente, Dios llena la tierra con su voz. ¿Qué significa eso? Toda la creación existe por la palabra de Dios. Ya mencioné eso. Y yo creo que no solamente existe por la palabra de Dios, se mantiene. La creación se mantiene por la voz de Dios.
Y Él sigue hablando a la creación. Yo creo que aún los incrédulos o las personas que no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, las personas en el mundo que está sobre la faz de la tierra que no tienen Cristo dentro de su ser, dentro de su corazón, todavía oye la voz de Dios. Dios habla. La razón para la cual los seres humanos son creativos es porque Dios es un Dios de creación. Y Él pone ideas, conceptos dentro de nuestra mente para crear bellezas. Todo eso tiene que ver con la voz de Dios. Es un concepto un poco difícil de explicar, pero yo creo que me entienden. Que la razón, hay personas que creen cosas y son buenas. Estas ideas fueron plantadas en sus mentes por Dios, por la palabra de Dios, la voz, digamos, la voz de Dios. Ahora, 2 versículos. Juan capítulo 1, versículo 63. Ya mencioné parte de ese versículo de antemano, pero voy a mencionar otra vez. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Cristo estaba diciendo al pueblo, estaba diciendo a los oyentes que sus palabras son palabras espirituales y no solamente son palabras espirituales, da vida, da vida. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo completo, el universo fue formado por la palabra de Dios. Nada existía, pero Dios habló y cosas fueron creadas. Fue un causa y efecto. El causa fue la palabra de Dios, el efecto fue la creación. En otras palabras, Dios no solamente creó el mundo por su voz, por su palabra, pero mantiene todo el universo por su palabra. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Es tan importante que hay un anhelo, que hay un deseo dentro de nosotros oír la palabra de Dios, la voz de Dios. En verdad, dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe es aumentada, nuestra fe está aumentada por la palabra de Dios. Es sobre importante. Ahora, mi pregunta para usted, para ti, es cómo responderás a la voz de Dios. ¿Cómo responderás a la voz de Dios? Dentro de la palabra de Dios hay ejemplos de personas que respondieron bien a la voz de Dios, pero también hay ejemplos de personas que endurecieron sus corazones hacia la voz de Dios. Un buen ejemplo de eso está en Hebreos capítulo 3. En verdad está en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Porque 3 veces menciona que había corazones endurecidos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. De nuevo, Hebreos capítulo 3. Bueno, vamos a ver esos 2 versículos primero y después Hebreos. Juan capítulo 1, versículo 1, ya leímos, pero vamos a leer de nuevo y vamos a leer versículo 9 con este versículo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. En otras palabras,
La razón para la cual tenemos luz de entender que Dios está hablando, luz de reconocer que, Él no solamente existe, pero administra, está mencionada en este versículo. Romanos capítulo 1, versículo 20. También mencioné este versículo, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se percibe claramente. Voy a repetir, se percibe claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Oíste eso? Que no tenemos excusa. Solamente por la creación, que nosotros es obvio. Repite conmigo, es obvio. En voz alta, es obvio. Si está mirando por Facebook o YouTube, pon eso en los comentarios, en las notas. Es obvio que Dios está hablando a nosotros. Podemos percibir que Dios existe. Vamos a seguir. Ok. La palabra de Dios afecta el corazón de todo ser humano. Y esos dos versículos que ya mencioné en Juan capítulo 1 y Romanos capítulo 1 versículo 20 van muy bien con este punto, que la palabra de Dios afecta el corazón de todo ser humano. En verdad tengo otros versículos que van más bien con el versículo, con el punto 4, que voy a mencionar en un ratito, en un momentico. Pero para el punto número 5, la palabra de Dios afecta el corazón de todo ser humano. De nuevo, Romanos capítulo 1 habla sobre eso. Juan capítulo 1 versículo 9, que tenemos luz. No tenemos excusa. Tenemos luz dentro de nuestro corazón que Dios está hablando, que Dios está hablando, que Dios está ministrando. Ahora los versículos que habla sobre el punto número 4, cómo vamos a responder. Aquí está el versículo que quería mencionar de antemano, de antes, capítulo 3, versículos 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, ustedes oyen hoy su voz. Solamente con eso significa que podemos oír la voz de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo. No endurezcan el corazón como se sucedió en la rebelión. Cada vez que cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, estamos en rebelión. Eso está poco fuerte, pero mi corazón no es darle una palabra fuerte. El deseo de mi corazón es despertarte para que usted tenga deseo de oír a Dios. Esa es la razón para la cual Cristo dijo muchas veces en sus enseñanzas y predicación, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Necesitamos oír lo que Dios quiere decirnos. Debemos tener oídos abiertos a la voz de Dios. Voy a hablar sobre eso en un momentico, pero vamos a seguir con el versículo. Dice acá de nuevo, por eso, como dice el Espíritu Santo, ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión aquel día de prueba en el desierto. Ahora, por eso en el desierto es obvio que ellos estaban rechazando, menospreciando la voz de Dios. Ahora, ¿cómo respondió el profeta Samuel? Estaba chiquitito, jovencito, niño, yo digo. Y podemos ver en 1 Samuel capítulo 3, que en versículo 1 dice que la palabra de Dios era rara. No había muchas visiones, no había muchas profecías. Y Dios habló a Samuel. Inmediatamente él dijo, heme aquí, háblame. Pero él pensaba que era el sacerdote Eli,
Y por eso despertó Elí, me mandó. 2 veces hizo eso. Por eso Elí, que estaba encargado como el guardián de Samuel, dijo, mire, yo no estoy hablándote, es Dios quiere hablarte. Y vamos a ver el versículo aquí, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y yo recuerdo Isaías capítulo 6, cuando Dios habló al profeta, él dijo, heme aquí, envíame a mí. También Cristo dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas conocen mi voz. Ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros estamos sensibles a la voz de Dios. Y voy a decirle cómo nosotros podemos ser más sensibles a la voz de Dios. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber cómo usted puede ser más sensible a la voz de Dios? En un momentico voy a compartir. Ahora, Juan capítulo 12, versículos 28 y 29. Si oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado, volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí, que oyó la voz, decía que había sonido un tuerno. Que había sonido un tuerno. ¿Cuál es el punto? El punto simplemente es eso. Hay personas que oyen la voz de Dios y traten de dar explicaciones equivocadas. Eso no fue Dios. Eso fue solamente mis propios pensamientos. Cuando Dios usa un predicador, igual ellos tratan de dar pretextos, excusas naturales. ¿Cómo puedo decir? Ellos tratan de ¿cómo podemos? En inglés la palabra es ¿cómo se dice eso? Explain away. Explicar con causas naturales. Esa es la palabra. Esa es la frase. Traten de explicar con causas naturales la voz de Dios. Y voy a explicarle cómo usted puede distinguir entre sus propios pensamientos y la voz de Dios. Primeramente, la manera de distinguir entre sus propios pensamientos y la voz de Dios es la voz de Dios siempre va a ayudarle a acercarse más a Cristo. La voz de Dios siempre va de acuerdo a la palabra escrita de Dios, la Biblia. La voz de Dios siempre va a convencernos del pecado o darnos convicción de cosas equivocadas en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Mencioné antes que voy a darle cómo usted puede ser más sensible a la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted oye ese susurro de Dios en su conciencia, en su mente, obedezca. Obedezca inmediatamente. Cuando usted oye y obedece la voz de Dios, Él va a seguir hablando. Porque Él va a decir, ok, mi siervo quiere oír de mí. Y Él va a poner por obra, Él va a poner por práctica, y va a poner en práctica lo que yo digo. Por eso Él va a seguir hablando, seguir hablando. Si usted oye la misma cosa una tras otra vez, es porque no ha puesto en práctica lo que ha dicho. ¿Están oyendo? Bueno, vamos a seguir. Casi estamos terminando la predicación. Número 6. Todo buen producto de la tierra es resultado del susurro de Dios. Ya mencioné eso antes, que las personas creativas aún no son
hijos de Dios o cristianos, es por el susurro de Dios. Toda buena idea en el ser humano viene a través de la palabra, la voz de Dios. Ahora otra cosita, número 7. La voz de Dios es la voz de un amigo. La voz de Dios es la voz de un amigo. ¿Por qué quiero decir eso? Dios siempre nos habla para nuestro bien. Él es un buen padre. Hay una canción poca famosa hoy en día, canción cristiana, y en inglés que dice, "You're a good, good father". Tú eres un padre bueno, bueno, bueno. Padre buenísimo. Y Él es, Dios es bueno. Porque Dios es bueno, Él nos habla. Y porque Dios es bueno, Él sigue hablándonos. Hay una porción de la palabra de Dios, Lucas capítulo 11, que habla sobre los padres. Si usted siendo mal, dice, que saben dar dávidas o buenos regalos a sus hijos. Si su hijo pide un huevo, no va a dar un escorpión. ¿Cuánto más tu padre va a darle buen regalos o buen dones o buen dávidas? Y la respuesta obvia a la pregunta es, porque Dios es bueno, nos da buenas cosas. Dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas son para el bien a los que aman a Dios. Y porque Dios nos ama, Él sigue hablándonos. ¿Cuál es el punto de todo eso? ¿Cuál es el punto de esta predicación? Ese es el punto claro. Ese es lo que deben entender. Abre tus oídos. Sea más sensible momento por momento a la voz de Dios. Porque Él está hablando. Él está hablando a ti en todo área de tu vida. En tu área financiera, en sus relaciones, en cómo crecer e instruir a sus hijos, en cómo relacionar con su patrón, en cómo, en todo, en cómo gobernar su tiempo, administrar, ser buen mayordomo de sus pensamientos. Y Él está hablando continuamente, ayudándote a conformar la imagen de su hijo y ayudándote a acercarse más a Él. Por eso necesitamos ser más sensibles a su voz. Debemos aprender cómo oír mejor su voz. ¿Cómo podemos ser buen oyentes? Primeramente, cuando Él habla, aplica. Segundamente, abre su Biblia. Yo les animo a tomar un tiempito diariamente en una área tranquila, en una área donde no hay mucho ruido, donde no hay otra gente, donde usted puede abrir su Biblia y oír a Dios a través de la palabra de Dios y Él hablándote directamente a su corazón y a su conciencia. Si usted lee la palabra y pregunta a Dios, ¿qué quiere decirme? Mis oídos están abiertos. ¿Cómo yo puedo aplicar tu palabra hoy? ¿Cómo voy yo? Mira, la oración no es tú hablando a Dios. Dame esto, dame otro, ayúdame con esto. Sí, es parte de la oración. Pero también una gran parte de la oración es siendo callado. Mantener calladito y oír lo que Dios quiere decirte. Porque Dios habla. Dios habla hoy. Dios habla continuamente. Y Él nos habla para que nosotros nos acerquemos a Él. Yo animo, quiero darte un reto, un desafío. Orar una oración corta y poderosa y afectiva. La oración simplemente es: Dios, háblame.
Mis oídos están abiertos. Háblame, Dios. Dios, háblame. Háblame, Dios. Hoy, háblame momento por momento. Perdóname, Señor, por no ser más sensibles a tu espíritu. Perdóname, Señor, por no ser más sensible a tu voz, a tu dirección. Pero hoy mis oídos están abiertos a tu voz, a tu consejo, a tu palabra. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo espero que recibió de la palabra de Dios. Casi estamos terminados, pero quiero darle un anuncio más. Bueno, dos. Recuerda que estamos en la iglesia. Si usted está oyendo esta predicación a las 8, estamos en la iglesia a las 10. Si están oyendo a las 11, que ya estamos. Vamos a estar hasta las 3, 4 de la tarde. Se oyó esta predicación a las 5 de la tarde. Ya, gracias por su ayuda. Los vinieron. Y estamos haciendo muchas construcciones, mejorando la casa de Dios. Y por eso tengo una palabra de ánimo. Si usted tiene corazón para la casa de Dios, sigue desmando, sigue dando a Dios para su casa. Esta semana los gastos eran como 4,000, no gastos regulares, gastos de construcción, con el labor, con la alfombra, pusimos alfombra en el templo de los niños, donde está sonido, construimos gradas, así hemos hecho muchísimas cosas y yo espero que puedan ver hoy. Por eso voy aquí en la pantalla, por favor, sea fiel a Dios, sea fiel, no a mí, no a la iglesia, no a una dominación, a tu Dios. Y no, por favor, no estoy rogando para dar, en verdad es para tu beneficio, porque Dios bendice el dador alegre. Dios bendice los fieles. Si usted ha sido fiel con su dar, dando a Dios lo que Él pida, es una prueba, el diezmo, Él va a bendecirte. Recuerden eso. Pero también Él bendice los corazones generosos. Sea generoso a la casa de Dios. Yo espero que tenga un corazón para la casa de Dios. Si no quiere dar en la página de internet, puede dar a través de un texto. Solamente manda el número 77977, las palabras give@acc y puede dar de esta manera. Dios les bendiga y hasta pronto.